Welcome to our program, Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa, Estudiemos Inglés. Este es un curso de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar en el día de hoy con la lección número 6. La lección se titula La sintaxis gramatical. La sintaxis es la forma como se unen las palabras para formar frases u oraciones. En este caso, hay dos estructuras gramaticales básicas. Como pueden ustedes ver, la número 1 es la frase y la segunda estructura gramatical básica es la oración. Con la frase y con la oración hacemos la sintaxis gramatical, o sea, la forma de unir las palabras. Tanto la frase como la oración son conjuntos de palabras que nos dan a conocer una idea. La frase y la oración nos dan a conocer una idea. Vamos a iniciar con la frase. Veamos entonces la frase en inglés, the phrase. Una frase es un conjunto de palabras con un significado específico y que no tiene verbo conjugado en su estructura. Esta es la clave. La frase, conjunto de palabras, tienen por supuesto un significado, pero no tiene verbo. Esa es la diferencia comparándolo con la oración, que sí tiene verbo. La frase entonces se reconoce porque no contiene verbo. No contiene verbo. Por eso se distingue la frase. Un ejemplo de frase. El carro azul. Aquí no hay ningún verbo. Simplemente está una idea que nos dice él es un sujeto, carro es un sustantivo y azul es un adjetivo. Una idea completa, el carro azul, pero no hay verbo. Ojo, la frase no tiene verbo. La oración se distingue porque sí tiene verbo. Además, la frase es la unidad básica del idioma. Es la unidad básica, ¿por qué? Porque es el conjunto mínimo, es lo mínimo que podemos obtener y que nos permite dar a conocer alguna idea. Lo mínimo que podemos hacer en la unidad básica de un idioma es la frase. Bien, la frase tiene estructura gramatical diferente en español y en inglés, a diferencia de la oración, que es muy similar entre el inglés y el español. La frase es estructura gramatical diferente. Veamos por qué lo es. En español, primero va el artículo, luego el sustantivo y después el adjetivo. El mismo ejemplo que teníamos, el carro azul. Primero va el artículo. ¿Cuál es el artículo? El. En español, el, la, los, las. Es más difícil nuestro idioma que el idioma inglés en este sentido. La única dificultad para el inglés es la pronunciación, pero lo que es la parte gramatical es más difícil el español que el inglés. Miren ustedes que aquí podemos decir en español el, 1, la, 2, los, 3, las, 4. El, la, los, las, 4. En inglés solamente una sola, que es the, un artículo. Bien, aquí hay un cuadro donde nos muestra un ejemplo muy claro y dice así, frase en español, artículo, como están viendo aquí, artículo, más sustantivo, como está resaltado, y más adjetivo. Esto es lo que necesitamos para una frase. Artículo, sustantivo y adjetivo. El ejemplo está abajo. El, este que estamos aquí resaltando, el es un artículo. Carro es un sustantivo y luego viene azul. O sea que el adjetivo en español, por lo regular, va al final. Diferente del inglés. En inglés, el adjetivo va antes del sustantivo. Así decimos, the blue car. The blue car. Si fuéramos a traducir, podríamos decir literalmente, el azul carro. En español no traducimos de esa forma, decimos el carro azul. Otro ejemplo, the intelligent boy. The intelligent boy. El muchacho inteligente. Primero va el intelligent, que está subrayado, que es el adjetivo, y luego viene boy, que es el sustantivo. Veamos también el cuadro que nos da el ejemplo. Aquí este cuadro nos dice English phrase. English phrase, una frase en inglés. Article, el article primero, o sea, el artículo, que en este caso the.
Luego sigue el adjetivo. Ojo, aquí es la diferencia. Después del artículo sigue el adjetivo en inglés, a diferencia del español. Y por último viene el noun. Entonces tenemos article, este de aquí, adjective, el adjective, y finalmente noun. El noun es el sustantivo. Ahí tenemos un ejemplo. The blue car. The es el artículo. Blue es el adjetivo que va antes del sustantivo. Y car es el sustantivo o noun. Se dice noun. Noun se dice para el sustantivo. Bien, este era el ejemplo que teníamos y vemos la diferencia pues y recordemos que en inglés primero el adjetivo y después el sustantivo, ¿no? Grande casa, amarillo carro, azul tablero, primero el adjetivo y después el sustantivo. Vamos a continuar con la oración. Vimos lo que teníamos que ver con la frase. Vamos, la oración. La oración en inglés se dice the sentence, the sentence, the sentence, ¿no? O sea, sentence. También hay una forma de decir muy al estilo norteamericano, sentence, sentence. Después les explico esa forma de pronunciar. La oración se reconoce porque sí contiene verbo. Sí contiene verbo la oración, verbo conjugado. Un ejemplo, el carro es azul. Ya apareció el verbo, mírenlo aquí, el carro es azul. Antes decíamos el carro azul. Una idea, pero no estaba completa, por eso no se puede llamar oración. Como ya tiene verbo, ya es una oración. Ya decimos el carro es azul. Aquí está el verbo ser o estar, el carro es azul. La oración pues tiene una estructura gramatical muy parecida, tanto en inglés como en español. Podemos decir que la oración, entonces, es un conjunto de palabras con sentido completo. Ojo, un conjunto de palabras con sentido completo. ¿Quién le da esa complementariedad? ¿Quién lo completa? El verbo, que es el rey de la gramática. Cuando empezamos a estudiar verbos, vamos a ver que el verbo es el rey de la gramática. The king of the grammar. The king of the grammar. El rey de la gramática es the verb, el verbo. Tiene entonces un conjunto de palabras con un sentido completo la oración, ya que siempre hay un verbo conjugado dentro de su estructura. Por lo tanto, sentido completo. La frase tiene sentido, sí, pero no tan completo, ¿no? Decimos el carro azul, pero no decimos qué es, qué está, qué fue, ¿no? En inglés como en español, la sintaxis de la oración es igual. Ya dijimos que sintaxis es la forma como van la estructura de las palabras en una oración o en una frase. Esa es la sintaxis. ¿Quién va primero, quién va después? En español, como en inglés, la sintaxis de la oración es igual. Sintaxis de la oración, o sea, sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Siempre los ejemplos aclaran la teoría, en todo. Veamos ejemplos para que nos aclare la teoría. Sentence. Una sentence es una oración. You speak English. You speak English. You speak English. Tú hablas inglés. Esa es una oración. ¿Por qué sabemos que es una oración? Porque tiene verbo conjugado. Aquí está. You speak English. Por eso es una oración. Si no tuviese ese verbo sería una frase. Pero como lo tiene es una oración. Entonces tenemos you. ¿Qué es you? Subject. Aquí está. Subject, o sea, el sujeto, que también, en este caso, es un pronombre personal. Lo vimos en gramática española. Yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes o vosotros y ellos. Pronombres. Aquí lo llamamos sujeto, al pronombre, sujeto. Luego viene el verbo, subject, verb, en este caso speak, y viene el complemento. ¿Cuál es el complemento? English. Complementa. ¿Qué hablo? Inglés. No francés, no alemán, no inglés. Es inglés, nos da el complemento. Ahí está pues el ejemplo. Veamos otros ejemplos que nos van a demostrar que hay oraciones. They live in Spain. They live in Spain.
Sujeto, they, ellos. Live, verbo, el verbo live, ellos viven. In Spain sería el complemento. In Spain, en España. Ahí está la traducción a la derecha. Ellos viven en España. They live in Spain. They live in Spain. Otro ejemplo. We study English. We study English. We aparece como sujeto. Traduce nosotros. Study es el verbo. Miren ustedes que los verbos los estoy poniendo en mayúscula para distinguir. Y los sujetos los estoy subrayando. We study, el verbo estudiar. Nosotros estudiamos English. English es el complemento. Veamos un tercero y último ejemplo. Carlos and Luis work every day. Carlos and Luis work every day. Carlos y Luis trabajan todos los días. Carlos and Luis lo tenemos aquí subrayado porque es el sujeto. Podríamos muy bien reemplazar a Carlos y Luis por ¿cuál? They, o sea, ellos, ¿cierto? Podemos decir, ellos trabajan todos los días. Lo mismo que decir Carlos and Luis. Carlos y Luis work. Work es el verbo, está en mayúscula. Trabajan, work. Every day es el complemento y traduce todos los días. Every day. Queda la frase pues, Carlos and Luis work every day. Carlos y Luis trabajan todos los días. Esos son los ejemplos que acabamos de ver con sujeto, verbo y complemento, cada uno de ellos. Sujeto, verbo y complemento. Esto es lo que forma entonces la sintaxis gramatical y esta es la parte de la oración. Donde hay verbo, hay oración. Otra característica es la conjugación de los verbos. Mire, aquí ya entramos como en la quinta esencia del idioma, de cualquier idioma, y en este caso del inglés, cuando empezamos a ver conjugación de los verbos, la cual es más fácil en inglés que en español. Es más difícil. Nosotros, como hispanoparlantes, desde temprana edad estamos hablando nuestro idioma español, pero créanme que es más difícil nuestro idioma que el idioma inglés. Lo único difícil del inglés es su pronunciación, de resto no. Entonces, la característica es esa. Los verbos en español son más difíciles de conjugar que en inglés. La conjugación de ellos es más fácil en inglés que en español. Esto se debe a una palabrita, desinencia. Desinencia, para muchos de ustedes, ¿qué es eso, desinencia? Esa palabra no la... Desinencia es la terminación. Cómo termina un verbo en cada caso, en cada persona, o sea, con cada pronombre. Desinencia, desinencia. Esa es la terminación. Veamos qué es. Los verbos en español sí tienen desinencia. Mira, aquí les resalto. Sí tienen desinencia. En inglés no hay tanta desinencia como hay en español. Es decir, que tienen una terminación diferente según el sujeto con el cual se conjugan. Ejemplo, con los ejemplos siempre se clarifican las teorías, siempre con los ejemplos. Veamos ejemplo. El verbo leer, leer cuando se conjuga con diferentes sujetos. Veámoslo aquí. Miren, con el sujeto yo, leo. Con el sujeto usted, lee. Con el sujeto nosotros, leemos. Y con el sujeto ellos, leen. ¿Sí ven? En español tenemos 1, 2, 3 y 4 terminaciones distintas. ¿Cuál es la terminación? Leo, mire la terminación, O. Usted lee, terminación E, y está también subrayada. Nosotros leemos, terminación hemos. Y ustedes leen, perdón, ellos leen, también serviría a ustedes. La terminación es en. Esa es la desinencia. Estas terminaciones, estas es la desinencia, o sea, diferentes terminaciones. En inglés, veamos el mismo verbo, el mismo ejemplo, ¿qué tan fácil es? Conjugar verbos en inglés es mucho más fácil, ya que no cambian su terminación según el sujeto, o sea, no tienen desinencia. Miren ustedes, el verbo mismo leer, véalo. I read, miren, read para I, para yo. You read, tú lees, sigue el mismo read, no cambia. We read, sigue el mismo read, nosotros leemos. Y they read, ellos leen
la misma. ¿Sí vieron? Los 4 verbos, perdón, el mismo verbo en 4 sujetos de la misma forma. No hay desinencia, mucho más fácil. I read, you read, we read, they read. Iguales todos, terminación igual. Diferente en español, como vimos, que es o, hemos, en. Esa es entonces la sintaxis gramatical. Vamos a entrar a otro temita. Vamos a entrar a otro tema enseguida. El English Alphabet and Spelling. ¿Vieron esta palabrita aquí por primera vez? Muy importante. Uno sale de su país, nosotros los hispanoparlantes que nos gusta ir a otros países, vemos que nos preguntan, por ejemplo, what's your name en inglés, what's your name, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Uno dice, my name is Mario, my name is Pedro, my name is el que sea, ¿no? Luego viene la preguntita, how do you spell your name? Mire esta palabrita, spelling, how do you spell? ¿Cómo la deletreas? Ahí llega uno al bloqueo, empieza uno, ¿cuáles serán las letras? ¿Cómo se llaman? Vamos a practicar eso. English, alphabet and spelling. English, alphabet and spelling es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a mostrar este cuadrito y es simplemente las 26 letras del abecedario. Miren, al frente aparece, de esto vamos a ver, esto que ustedes están viendo aquí, entre slash es una línea que se coloca diagonal, ¿no? Estas siempre aparece la pronunciación figurada. Después vamos a ver eso, que es muy importante. Por ejemplo, la primera letra es A. Mira, así se llama, así se pronuncia, míralo. A, grabémonos bien. A, repitamos, A, perfecto. Segunda, B, A, B. Luego la tercera, C, se pronuncia como está resaltado, C. Vamos a ver la otra, D. La D en inglés es un poco más fuerte que la nuestra, D. Luego sigue la I, se lo vimos la vez pasada, la I. Cuando es la I que tiene un puntito arriba, miren, esta que tiene un puntito es más alargada, es I. Si no tuviese el puntito en la simbología de la pronunciación, sería una I corta, I. Pero como tiene un puntico es I. Otra letra, F. Miren, F. Aquí se nos complica un poquito esta letra que se llama la G. Si ven una D, ven esta simbología de aquí, así es como se pronuncia, G. O sea que hay que primero una especie de D y luego aparece G. Nosotros en español decimos G, no más, es G. Una D por allá sutil, G. Luego sigue la H, miren, H. Les adelanto un poquito para cuando lleguemos al International Phonetic Alphabet. Están viendo esta culebrita aquí, una especie de S, una especie de culebrita. Cuando ustedes vean esa culebrita allí, la pronunciación va a ser H, como diciendo silencio, H. Sigue I, miren, I. Luego sigue J, también con una especie de D al principio, J. Luego sigue K. Después viene L. La L va la lengua en los dientes superiores y se queda allí. L. Esa es la pronunciación. M, cerrado los labios con la M. M. Luego viene la N. Tanto la M como la N vibra la nariz, es vibratoria, hay una vibración. Si ustedes se tocan al decir M, su nariz va a vibrar, lo mismo que la N, solo que la M cierra la boca, M, y la N vibra con la boca un poco más abierta, N, esa es la diferencia. O, esta es la letra O. P no tiene problema, P nos recuerda cuando veíamos las matemáticas por allá, 3, 14, 16, el pi, número pi. Sigue la Q, miren la Q, así es la pronunciación, Q. R,
R, la R. R es distinta a la nuestra. En eso insistiremos después. Es, T. T. La T inglesa es explosiva. T. Diferente a la nuestra que es T. La inglesa es T. Sigue la U, letra U. Después V. Esta es una V labiodental. Desafortunadamente no nos enseñaron mucho cuando estábamos en la escuela a pronunciar esta letra. Es los dientes superiores tocando los labios inferiores. Ese es el sonido. Por eso se llama labio dental. Cuando estudiamos inglés, francés, alemán, italiano o cualquier otro idioma, vemos la necesidad de esta letra. Entonces, esa es la V, ya saben, labio dental, labios y dientes. Diferente de la B, esta de aquí, B es labial nada más, B. En cambio, esta es V. Así en español decimos vaca y nos enseñaron otra cosa. Que la una era la B de vaca y la B de burro ya es la misma. Se debería decir vaca y burro con B labial y vaca con B labio dental. No nos enseñaron tampoco. Vamos a esta que es W. Quiere decir doble U. Double, aquí está la pronunciación, W. Sigue la X. Mire cómo se pronuncia. X, ahí está subrayado. X, la forma de pronunciar. Sigue una que se llama Y. Miren, se pronuncia Y, como diciendo en inglés, ¿por qué? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why es la forma de la Y. Y la última letra del abecedario inglés es la única que tiene dos nombres. Se puede llamar Z o Z. Miren, esta Z se usa más en el territorio norteamericano y esta Z se utiliza más en Inglaterra, en el inglés del Reino Unido. Ahí están entonces todas las diferentes letras del alfabeto inglés. Esto con el fin de que hagamos spelling. A continuación vamos a trabajar con el spelling. Nos quedan todavía algunos minuticos. Y entonces lo vamos a dedicar mejor para la próxima clase, donde vamos a trabajar con estas 26 letras del alfabeto inglés en la forma de spelling. Es muy importante el spelling porque nos van a preguntar una palabra que no nos entiendan. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Spell it for me, please. Spell it. Deletréalo para mí, por favor. Spell it. Deletréalo. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Entonces empieza uno, D-A-R-I-O, y ya le entienden. De otra manera es muy difícil. Bien, esto es todo lo que teníamos para la lección número 6 y vamos a continuar en la próxima lección con el spelling, o sea, la forma de deletrear estas 26 letras que vimos en el abecedario inglés. No hay por qué preocuparnos, el inglés es un idioma fácil, relativamente fácil, solo su pronunciación, pero esa la vamos a trabajar con unos métodos especiales que tenemos y que las personas expertas en idiomas nos han legado, nos han enseñado. Esto es todo por hoy, esperamos vernos de nuevo en nuestra próxima lección y que la pasen muy bien. Bye bye.